Después de 8 meses regresamos al canal, donde hablaremos de la civilización griega, y sin más, comencemos. La historia de la civilización griega antigua, también conocida como civilización helénica, dio su origen de las culturas cretense y mésica, que tuvieron lugar en la península ibérica, en las islas del mar Egeo y en las costas de la península de Anatolia, en donde actualmente es Turquía. Por el año 2700 a.C., desarrolló una cultura comercial que perteneció a la Edad de Bronce, llamada minoica o también llamada cretense. Por el año 1600 a.C., un pueblo de habla griega y de origen indoeuropeo llamado aqueos irrumpió en la Grecia continental, colonizándola de forma pacífica y estableciéndose en el noroeste de la península del Peloponeso. Fusionó su cultura, dando origen a la cultura micénica. Por el año 1200 a.C., otro pueblo griego llamado dorios derrotó a los micenios y por consecuente sometió a Grecia, siendo sus principales ciudades Esparta y Corinto. Pero con los dorios empezó un periodo de retroceso cultural, llamado Edad Oscura. Después de que los dorios conquistaran a Grecia, la vida ahí descendió a un nivel muy primitivo, que duró hasta el siglo VIII a.C. Del siglo VIII hasta el siglo VI a.C. se le conoce como época arcaica. En este periodo, Grecia tuvo una gran recuperación política, económica y cultural. Gracias a la organización de ciudades-estado o polis y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor, del Mar Negro en Sicilia, en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el Levante español, fue posible tal recuperación. Esas nuevas colonias se convirtieron en polis independientes de la metrópoli, que vendría siendo la polis madre, pero teniendo estrechos lazos religiosos, económicos y culturales entre ellas, siendo este uno de los factores para el desarrollo económico de Grecia en este periodo. Del siglo V al siglo IV a.C., las polis independientes llegaron a su máximo esplendor, absorbiendo a sus vecinos en liga o por vínculos bajo su control. Entre estas polis se destacaban las de Esparta y las de Atenas. Esparta ejerció su poder por medio de conquistas y gobernando estrictamente a sus estados súbditos, siendo un estado militar y contando con un gobierno aristocrático. Atenas fue la contraparte de Esparta, creando la unificación del Ática por un contrato hecho de forma pacífica, contando con un gobierno aristocrático y democrático. Al principio se unieron para derrotar a los persas en las llamadas guerras médicas. Después de salir victoriosos, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de Delos. ¿Pero qué es la Liga de Delos? La Liga de Delos era una alianza militar que era para defenderse de los persas, que era conformada por las polis griegas del Ática. Fue aquí donde Atenas adquirió la forma de gobierno democrática, y hablando un poco de su política exterior, se convirtió en la gran potencia política militar de la Helade, lo que les atrajo un gran número de enemigos. A este periodo se le llama como Edad Dorada de Atenas, o Siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles, logró llevar a Atenas a su máximo esplendor, en cuestión de lo cultural, volviendo Atenas un centro artístico y cultural inigualable, construyendo grandes edificios como el Partenón, el Erectión, el Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Pandrocellón, el Santuario de Artemisa Brauronía y el Arreforión, además de muchas cosas más como impulsar el teatro griego, con grandes actores como Esquilo, Sofocles, Euripides y Aristófanes, aunque también contando con famosos historiadores como Tucídides y Heródoto, aunque también con grandes figuras de la filosofía como Sócrates. Pero como nunca nada puede ser tan bueno, empezó una guerra entre Esparta y Atenas, en la que se les llamó como las guerras del Peloponeso. Esta guerra duró hasta el año 404 a.C., con la victoria de Esparta y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Pero aprovechando un momento de la guerra entre Atenas y Esparta, el rey Filipo II de Macedonia hizo que su reino se convirtiera en la nueva potencia de la Helade. Avanzando un poco más, en el año 338 a.C., en la llamada batalla de Queronea, Macedonia le permitió a Atenas aneruxiarse. Después de la muerte de Filipo II, apareció el hegemón de Grecia, el faraón de Egipto, rey de Macedonia, gran rey de Media y Persia, y uno de los más grandes conquistadores de la historia, y no estoy hablando ni más ni menos que de Alejandro Magno, o también conocido como Alejandro el Grande, que logró conquistar a Persia, Egipto y la India. Tras la muerte de Alejandro Magno en Babilonia en el año 323 a.C. y la dispersación de sus generales, terminó desapareciendo el antiguo poder griego, pero no su cultura, que fusionándose con la oriental, le dio origen al mundo helenístico. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó dale like y suscríbete, que eso apoyaría muchísimo al canal. Adiós.